muchas gracias por estar aquí presentes, tomando de su tiempo. Sé que en Uruguay son las 10 de la noche y agradezco a Rocío que está de pie desde las 4 de la mañana. Ya va a cumplir las 24 horas de estar de pie. Agradezco haber aceptado la invitación y voy a hacer una pequeña presentación. El currículum de ella es larguísimo, larguísimo. Nos llevaríamos la hora completa presentándola, así que vamos a hacer un pequeño resumen. Enfermera Rocío González, tiene una maestría en gestión e investigación de heridas de la Universidad de Cantabria, si no me equivoco. Sí. Un experto universitario en heridas de la misma universidad y es el especialista en seguridad y calidad de atención al paciente. Además, es la presidenta de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Úlceras y Heridas, por medio de la cual coincidimos en algunos congresos y pues compartimos. Es muchísimo más largo el currículum, muchísimo, pero lo vamos a dejar ahí porque nos va a comer el tiempo. No hay problema. Vamos a hablar ahora de lesiones por presión como marcador de calidad. Es muy probable que en los países como Uruguay, Argentina, las úlceras por presión o las lesiones por presión ya se consideren como un indicador de calidad. En los países de Centroamérica, en El Salvador, de donde soy yo, aún se considera como algo fortuito, algo que pasó porque tenía que pasar, y quizás esta nos va a orientar un poco acerca de cómo podemos ir mejorando todos los que estamos involucrados en el área de vida. Así que las preguntas las pueden hacer en el chat y yo se las voy a hacer a Rocío al final. Rocío, es todo tuyo, el público. Buenas noches y gracias. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. En principio, agradecer al doctor Arturo y a su linfa por la invitación. Es un honor y además es un placer siempre participar de estos encuentros que nos enriquecen a todos y todos aprendemos de todos. Así que las dudas que tengan, no tengan temor en preguntar, porque sabemos que fundamentalmente en Latinoamérica tenemos mucha heterogeneidad y muchas veces nos hacen falta recursos y existe una brecha entre lo que es lo ideal y también debemos de considerar el contexto. Así que en ese sentido siéntanse libres porque, como les digo, una de las fortalezas y de las mayores satisfacciones que uno logra en estos encuentros es no solo el intercambio de conocimientos, sino de experiencias. Así que para mí ha sido un honor. Y voy a empezar, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Así que, bueno, vamos a comenzar, vamos a ver si funciona. Y yo les quería comenzar con algunas reflexiones, porque se habla mucho de calidad en la atención. Entonces, una de las primeras reflexiones que les planteaba era, bueno, ¿qué es lo que nosotros entendemos por calidad en la atención? ¿Todos tenemos la misma concepción? Otras es, ¿cuáles son las principales dificultades y retos en la salud a la que hoy nos enfrentamos? Porque están estrechamente vinculados a esa calidad de atención que podamos brindar. Y también, ¿cuáles son las brechas de las que las hablaba entre las recomendaciones, en lo que la evidencia científica señala, que también considera la expertise y considera el entorno en que se está desarrollando las actividades, la opinión y también las preferencias del paciente? Y eso lo tenemos, porque a veces es un mito, como que si la evidencia científica me dice eso, tengo que hacer eso, entonces lo dejamos como algo como en una nube por allá arriba que es inalcanzable. Y no, hay que ir disminuyendo esas brechas de a poco, porque está también considerado de esos aspectos. Entonces, también reflexionar un poco en, bueno, ¿cómo se vincula esto de la calidad, la seguridad del paciente, los cuidados? Y en esta instancia hablábamos de lesiones por presión. Pero ¿será hoy solo que están vinculadas a las lesiones por presión o también a otro grupo de lesiones? Esas eran como algunas reflexiones para dejarles planteadas. Y bueno, les quiero decir que ¿qué es lo que entendemos entonces por calidad de atención?
Y les voy a decir que en realidad no existe una unanimidad en la definición de lo que es la calidad asistencial. ¿Por qué? Porque la capacidad que puede tener una organización o un acto concreto de la asistencia en salud para satisfacer las necesidades de las personas que requieren del servicio de salud es una opción. Entre las definiciones en realidad a nivel mundial, las más aceptadas son las que plantea la Organización Mundial de la Salud, que pueden ir al sitio de la Organización Mundial de la Salud y están traducidas en el español, la del Institute of Medicine y la del profesor Avedis, Don Abedian, que es también como uno de los padres de la calidad. Pero en realidad, esas son como las tres a nivel internacional mayormente aceptadas. Pero en la realidad, la mejor definición de calidad es aquella que se realiza en el propio centro y en la que los profesionales participan en su construcción. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que yo les decía, con el contexto, tiene que ver con las características de la organización, de las personas que allí se asisten, de los funcionarios y de la directiva que allí trabaja. Entonces, no tendremos seguramente la misma definición de calidad en la asistencia que pretendemos en la institución en donde yo trabajo, que la que trabaja en El Salvador, que la que trabaja en Argentina, que la que trabaja en Brasil, que la que trabaja en Estados Unidos, que la que trabaja en España, en Portugal, y por eso es que en realidad se define como que esa construcción, sí teniendo los pilares básicos, pero que en realidad la definición de calidad óptima es la que se construye en el propio centro, teniendo en cuenta sus debilidades, fortalezas y haciendo partícipe a todos los actores. ¿Sí? Entonces, una de las cosas claves a tener en cuenta es que esta calidad de alguna manera tiene atributos, ¿sí? Y para estos atributos, que después vamos a ver que son medibles y que se les llama dimensiones, que son como cualidades que integran a lo que hace a la calidad asistencial, tienen que ver con un aspecto que es la calidad científico-técnica, que sí, por supuesto es importante, la efectividad, la eficiencia, la accesibilidad a los sistemas de salud, la continuidad asistencial y la satisfacción de las personas que reciben esa asistencia. Y hay dos de estas dimensiones de la calidad asistencial que transversalizan todas esas dimensiones. Y una de ellas es la atención centrada en las personas y en sus necesidades, y la otra es la seguridad del paciente. Y aclaro esto ¿por qué? Porque muchas veces se habla de seguridad del paciente por un lado y calidad asistencial por el otro. No, es una de las dimensiones. Indudablemente que si yo no tengo accesibilidad a los servicios de salud, no puedo hablar de un cuidado de calidad y de seguridad. Si no tengo satisfacción de las personas a las que asistimos, tampoco podemos hablar de calidad y de seguridad. Si no tenemos efectividad, si no tenemos calidad científico-técnica, y son, como les explicaba, elementos, aspectos que son cuantificables y que me permiten de alguna manera poder establecer, bueno, cómo estamos en la calidad asistencial. ¿Sí? Yo siempre tengo la costumbre de decir sí. Bueno, algunos puntos claves. Como les decía, las dimensiones de la calidad deben estar integradas, porque no puedo, como ustedes vieron, no puedo dejar de lado ninguna de ellas, y de ahí la complejidad, ¿sí? Ya que definen cuáles son los atributos que vamos a medir cuando vamos a evaluar la calidad. La tríada, por ejemplo, de Don Abedian plantea y evalúa la calidad básicamente en indicadores de estructura, que es aspectos que están vinculados a lo que disponemos para brindar la atención, al proceso, indicadores de proceso, que tiene que ver con
cómo se realizan esos procesos, adherencias de los procesos, ¿sí? Y de resultados, que a veces son positivos, pero a veces son negativos y traen consecuencias, ¿sí? Los principales actores en realidad de la calidad asistencial son las personas, porque el centro de nuestra atención tienen que ser las personas. También los profesionales de la salud y todos los integrantes del equipo de salud y las organizaciones o instituciones de salud. Pero la pregunta es, ¿esto les parece que es suficiente o se requieren de otros aspectos? Se requieren de otros actores para lograr esa calidad asistencial. Es así que nos encontramos ante un primer reto y desafío, que hoy por hoy está muy en boga el tema de una sola salud, porque se ha observado de que no somos algo aislado y que todo impacta en la salud. Entonces, en donde se establece un enfoque que es unificador, integrado, que procura equilibrar y optimizar de manera sostenible, cosa que es muy difícil, la salud de las personas, de los animales y de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que todos estos aspectos influyen en la salud de las personas. Yo no puedo hablar de que le brinde una calidad de atención a alguien si no tiene dónde vivir, si no tiene que comer, si vive de trabajo informal. Entonces, por eso es que se habla de una sola salud, del concepto de una sola salud. A su vez, también se han establecido, como ustedes saben, objetivos de desarrollo sostenibles, en donde estos objetivos estaban planteados en el fin de la pobreza, el hambre cero, que nos parece algo como, y esto es una opinión personal, por favor, el hambre cero, que uno dice, hambre cero, difícil. La energía accesible, trabajo decente, crecimiento económico, acción por el clima, vida submarina, etc. Engloba una serie de aspectos, como ustedes ven, para tener un desarrollo sostenible. Que por supuesto que la estrategia está bien pensada, que es ideal, pero después hay que aterrizarla a nuestras realidades. Y bueno, ¿y cuáles son los principales problemas y retos de la salud a los que hoy nos enfrentamos? Y nos enfrentamos básicamente, y tiene que ver con una sola salud, como verán, a cambios en el ambiente, ¿sí? Cambios climáticos, como ahora, a los estilos de vida, a los desplazamientos de las poblaciones. Las migraciones son cada vez mayores y son entre diferentes países, ¿sí? Dentro de Latinoamérica para Europa, para Asia. Digo, la migración de las poblaciones hoy por hoy es realmente un reto porque conllevan culturas diferentes, y eso hace que sea un reto también para la atención en salud. Enfermedades, infecciones emergentes, y el claro ejemplo fue el COVID. Enfermedades no transmisibles, y ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, con un porcentaje de personas que tienen además una multimorbilidad debido además a un envejecimiento que va en crecimiento de la población. También, como uno de los retos en salud y problemas de salud, tiene que ver con afecciones mentales, con accidentes, con violencia. Yo no puedo decir que una persona está en plena salud si está en medio de una guerra, ¿sí? Y también con discapacidad. Es así entonces que lo que tiene que ver, y nos vamos acercando a las lesiones por presión, desde hace muchos años que venimos trabajando en la temática, y siempre las lesiones por presión era como un pasado tildado de invisibilidad. Y la pregunta es, ¿ha quedado en el pasado tildado de invisibilidad o no? O como decía el doctor Arturo, a veces pensamos que es algo normal, lo tomamos como algo habitual, y sí, estuvo en la terapia intensiva y le salvamos la vida. Y egresó de la terapia intensiva con una lesión por presión categoría 4, y a nadie le llama la atención. Y eso es un evento gravísimo.
en la clasificación de eventos es como eventos never events, que se llaman, que son eventos que no deberían de suceder jamás, ¿sí? Y vemos normal, porque sí, porque es un adulto mayor, que tiene problemas de nutrición, que tiene problemas cognitivos, y entonces es normal que desarrolle lesiones por presión. Y no es normal. Siempre hay algo que podemos hacer, como yo les decía. Tenemos mucha evidencia. Esa evidencia se puede adaptar, como les decía, a nuestro entorno, a nuestros recursos. Pero siempre hay algo que podamos realizar, siempre hay algo que podamos prevenir. Y no es normal, no tenemos que asumirlo como que es algo normal. No debe de suceder, porque se ha evidenciado que en la mayoría de los casos, hay algunas que no, sobre todo al final de la vida, y algún tipo de lesiones que no, pero si no, en la mayor parte de los casos, estas lesiones, si nosotros realizamos las intervenciones oportunas y las adecuadas, son prevenibles. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar, en prevenir, y en prevenir desde un inicio, no esperar a que la persona desarrolle la lesión, desde el primer contacto que tiene con el equipo de salud. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es entonces esa importancia de la integridad cutánea? ¿Por qué nos importa tanto? Indudablemente que todos lo sabemos, porque la piel es el órgano más extenso, porque además el tener lesiones es un importante problema de salud pública y se ha evidenciado a través de múltiples investigaciones. Pese a ello, a que todos lo conocemos y los reconocemos, seguimos teniendo graves dificultades. Además, las personas las pueden desarrollar en cualquier nivel de asistencia, ya sea en su domicilio, en residenciales o centros de larga estadía, no sé cómo le llaman en El Salvador, y en los hospitales. La mayor parte de las personas que tienen lesiones por presión van a estar en sus domicilios o en esos centros que son de larga estadía. Algunos en los hospitales, sí, pero la mayoría van a estar en esos centros. ¿Ah? Entonces, la importancia del tema y por qué se inicia esa campaña de stop a las úlceras por presión y tiene ese lazo verde que agregamos hace algunos años con la esperanza de poder erradicar esta epidemia debajo de las sábanas. Y tiene que ver porque tienen gran impacto en morbimortalidad. La gente se muere por lesiones por presión. Y yo les preguntaría, ¿en cuántos certificados de defunción ustedes encuentran que la causa de muerte fue por una sepsis debido a una lesión por presión categoría 4, que desarrolló una osteitis y en base a eso hizo una sepsis y terminó falleciendo? Porque además causan sufrimiento, causan discapacidad, afectan tremendamente la calidad de vida y producen dolor. Entonces, es hasta un problema ético que va en contra de lo que nosotros somos. Nosotros estamos para beneficiar a las personas, para darles el bienestar a las personas, con los recursos que tengamos. Y que tenemos que tener en cuenta que esto implica intervenciones esenciales, si bien el abordaje siempre tiene que ser interdisciplinario, pero básicamente en lo que tiene que ver con el cuidado enfermero. ¿Por qué? Porque es el que está más tiempo, porque además implica muchos cuidados de enfermería y que estos cuidados deben estar establecidos en los objetivos, en las intervenciones y en los resultados que esperamos de esos cuidados. Y eso tiene que estar planificado, como les decía. No tengo que esperar que la persona desarrolle la lesión. Eso lo tenemos que tener de antemano, ¿sí? Porque además, como les señalaba, tiene impacto en el deterioro para los pacientes, para los familiares, para los propios profesionales, porque a ninguno de nosotros nos satisface ver que un paciente o una persona egresa con una lesión por presión categoría 4. A nadie se siente satisfecho por eso, ¿sí? A las instituciones prestadoras de salud y a los propios sistemas de salud en su conjunto. Y pese a que existe evidencia en todo el mundo, todavía
en muchos países no se han tomado políticas al respecto, ¿sí? Y además porque está vinculada a la calidad asistencial y a la seguridad del paciente. Entonces, las lesiones por presión, ya desde hace algunos años, son uno de los eventos adversos más importantes relacionados con los cuidados. ¿Y por qué decimos que es un evento adverso? Porque estas lesiones por presión son incidentes que no deberían de ocurrir, porque no tienen que ver con su propia patología. Sí que hay factores que predisponen a que la persona pueda desarrollar una lesión por presión y eso aumenta el riesgo, ¿sí? Pero en realidad, como les decía, si realizamos las intervenciones oportunas y adecuadas, si tiene un riesgo demasiado alto, seguramente si no logramos evitarlas, la lesión que desarrolle va a ser de una entidad mucho menor, ¿sí? Y esto causa un daño a las personas, a los familiares, que tienen que ver con nuestro accionar. Y es responsabilidad de todos nosotros, de profesionales, las instituciones y las políticas sanitarias. Entonces, ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí?, de los estudios que ya desde hace varios años viene ocurriendo esto, en donde en realidad sí son las principales eventos que están vinculados a los cuidados, ¿sí? Y Joan Enric Torraibiu decía con José Verdú y Raquel Sarabia en una de las publicaciones las úlceras por presión como problema de seguridad del paciente. Y es así. Y han visto que se han sumado desde la NPUAP, desde la EPUAP, y los clasifican, como yo les decía, como never event, es decir, eventos que jamás deberían de ocurrir. Hay países en donde las lesiones por presión, si un paciente ingresa a un hospital sin lesiones y egresa con una lesión por presión, es de reporte obligatorio, ¿sí? No en todos los países ocurre lo mismo, ¿sí? Pero para que lo sepan, ¿ah? Entonces, nosotros, si hacemos una mirada desde hace 14 años, cuando iniciamos una campaña, todo comenzó en el año 2010, con lo que se llamó la campaña Stop a las úlceras por presión, y eso fue evolucionado hasta la primera jornada mundial por la prevención de las úlceras por presión, el 16 de noviembre de 2012. Y todos los años, como ustedes saben, en noviembre celebramos la Jornada Mundial por la Prevención de las Úlceras por Presión. Y se han sumado múltiples países, se han hecho logos de los diferentes países y también logramos de alguna manera ir visibilizando una problemática que era aún peor, porque nadie observaba, distinguía o visibilizaba que estas lesiones también ocurrían en el área de pediatría. Y por eso estas frases son un poco fuertes, pero nos llama la atención, porque hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu madre? ¿Qué ocurriría? ¿Lo tomarías como algo que se sucede en forma normal o no? Continuamos sumando adherencias, porque esto nació desde Silahue. Primero de Genau, Brasil, después empezamos con esa campaña Stop a las úlceras por presión, después hicimos la Jornada Mundial. A raíz de la Jornada Mundial, en todos estos puntos rojos que ustedes ven acá, fueron sumándose agencias de calidad, otras sociedades científicas y hasta la propia Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Así que en eso fuimos sumando adherencias y eso satisface. Algunas experiencias, ahí las tienen. Desde la IUMA, que es la Organización Europea del Manejo de Heridas, junto con la EPUAP, que es también la sociedad europea que está vinculado en parte a las lesiones por presión, hicieron un proyecto conjunto vinculado a la seguridad del paciente. Colaboraron con el Departamento de Atención
al sector de heridas dedicada a elevar la atención en el Parlamento Europeo y a la Comisión Europea en el marco de una acción común de pacientes, programas de seguridad y calidad de la atención. Y esto no es poca cosa, se van sumando. Otro ejemplo es en Canadá, donde a partir del año 2020 pusieron como una de las requisitos para acreditar que se tuviera determinados aspectos vinculados a la prevención de las lesiones por presión y que requieren un enfoque interdisciplinario y el apoyo de todos los niveles de la organización. Aquí es fundamental que los gerentes, los altos directivos estén implicados, el personal, los pacientes, que todos estemos implicados, donde se fomenta además una educación integral sobre la prevención de las lesiones por presión, donde se designan recursos y se designan recursos humanos para facilitar la implementación, porque se requiere de recursos humanos formados además, ¿sí? De un enfoque estandarizado, en principio para la evaluación del riesgo en forma oportuna, y además para la adopción de guías de buenas prácticas y la coordinación con los distintos equipos de la atención médica. También han colaborado en un cuerpo de trabajo para abordar esas lagunas de medición de daño, ¿sí? Y vincula la medición y mejora mediante la provisión de recursos que van a apoyar esfuerzos de mejora para la seguridad del paciente y por ende para la calidad asistencial. Este es otro de los ejemplos, que es un modelo colaborativo, ¿sí? Del IHI, y esta colaboración logró reducir las lesiones por presión en un 36% en el primer año, por 2 años, y en un 33% en el segundo año. Más allá de eso, de reducir las lesiones por presión, ahorraron 513.000 libras esterlinas y redujeron los días cama entre 220 y 352 días, casi nada. El problema no estaba en el acceso a la información aquí. El problema radica, como en muchos países, a la hora de la implementación, porque a veces no se tienen los recursos, no se establece muy claramente cuál es el programa para la implementación, y los problemas básicamente radican en la implementación. Eso hizo que se mejorara, que los equipos pudieran tomar decisiones con mayor seguridad sobre lo que tiene que ver con la mejoría en prevención de lesiones por presión en su propio entorno de trabajo, junto con habilidades de mejora en la calidad. Es así que continuamos avanzando. Se estableció la Declaración de Río de Janeiro, donde se hablaba como problema de salud pública, de costos, de las implicancias éticas y legales, de la evitabilidad de las lesiones, de seguridad del paciente, de políticas sanitarias, de acceso universal. Fíjense que veníamos hablando ya desde el 2011 de todo esto. Y continuamos hablando de lo mismo. Es así que también se realizó una declaración de San Miguel de Tucumán dirigida a los adultos mayores, por lo que les hablaba hoy, de que la población está envejeciendo y las previsiones son en un aumento realmente muy significativo. Otro de los ejemplos, este es un país, es un ejemplo que hicimos en Uruguay, que tomamos la idea de centro colaborador de la Organización Mundial de la Seguridad, de la Organización Mundial de la Salud, perdón, se seleccionaron 3 centros en donde se implementaron guías de actuación basadas en la evidencia, con las recomendaciones, con su evidencia correspondiente, se hicieron actividades de formación, se adecuaron los recursos materiales, se hicieron visitas, se hicieron talleres. La diferencia aquí estaba es que esto se hizo a través del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente. Entonces, por un lado teníamos un compromiso firmado público con el ministro de Salud y con el ministerio, donde el director de cada centro se comprometía a brindar todos los recursos necesarios
para llevar adelante este programa. Y este programa duraba 2 años. Y ahí hay algunas fotos de algunas colegas donde hicimos desde revisión de protocolos, desde actualización, desde visita, hicieron concursos de logos, la gente se sintió partícipe, consultaban, aquí nos reunimos con todo el equipo directivo porque teníamos reunión de equipo directivo, hacíamos visitas a los centros porque no es solo los papeles, hay que ir a hacer visitas, a evacuar dudas, a acercarse a la gente y realmente obtuvimos muy buenos resultados. También seguimos avanzando en nuestra comunidad científica a nivel internacional, en la inclusión en algunos países en la agencia a nivel internacionales. Otros se incorporaron como indicador de calidad y seguridad asistencial en varios países. Se crearon programas en algunos países en los ministerios de salud. Se incluyeron dentro de objetivos sanitarios nacionales. Se realizaron múltiples estudios epidemiológicos, aún faltan. Se elaboraron guías de práctica clínica y documentos de consenso. Se realizaron proyectos colaborativos y se incluyó la temática en la formación de los profesionales. Entonces, si seguimos avanzando, pero además ahora la pregunta está, y yo hoy les decía, ¿serán solo lesiones por presión? Porque en ese continuar avanzando también se avanzó en un nuevo marco conceptual. Y hoy ya no hablamos solamente de lesiones por presión, sino que también tenemos que ver un poco más allá, que no son solo lesiones por presión. Y es así que aparece la concepción y este nuevo marco de lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia, que también están vinculadas a la calidad asistencial y a la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría se pueden evitar y que además, como ustedes saben, estamos hablando de lesiones por presión, estamos hablando de lesiones cutáneas asociadas a la humedad, la más frecuente quizás es la dermatitis asociada a la incontinencia, lesiones por fricción, desgarros cutáneos y lesiones que son mixtas o combinadas, ¿sí? Que antes para nosotros eran todas lesiones por presión. No, la etiología es diferente, ¿sí? Pero el problema está en que cada una de ellas, cuando esa piel, ya esa integridad cutánea se ve afectada, donde ya podemos ir de antemano observando, evaluando que las personas tienen una determinada fragilidad cutánea y implementando los cuidados de prevención desde un inicio, podemos ir evitando este tipo de lesiones, porque la aparición de uno indudablemente que va a favorecer la aparición de los demás. Y es así que tenemos las lesiones multicausales, y eso hace que sean mucho más difíciles de tratar, que se provoque mucho más daño al paciente, que aumenten los costos, que aumenten las complicaciones y que también aumente la probabilidad de muerte de las personas. Entonces, la idea es fomentar y mantener la integridad cutánea a través de un abordaje integral. Y ahí veníamos caminando, pasito a pasito, y cuando pensamos que íbamos encontrando las respuestas, esta es una frase de Mario Benedetti, no teníamos todas las respuestas, teníamos algunas. De pronto cambiaron las preguntas. ¿Y cuándo cambiaron las preguntas? Porque llegó la pandemia. ¿Y qué fue lo que ocurrió con la pandemia? Ocurrió que básicamente muchas veces solo vimos el COVID. En muchos países se vio solo el COVID. Hubo otros países que no tenían recursos. Y en aquellos países que tenían recursos, pero que solo se vio el COVID, los más afectados fueron los pacientes más vulnerables a desarrollar este tipo de lesiones o aquellos pacientes que ya, o personas que ya tenían lesiones de diversa etiología, porque los que se vieron más afectados son los que en principio se asistían en atención primaria. Pero como en los principios la atención primaria estuvo bloqueada, cuando consultaron se evidenció que en realidad tuvieron francos retrocesos en sus procesos de cicatrización y empezaron
a aparecer este tipo de lesiones, no solo por la propia patología que podía tener el COVID, sino que nos olvidamos de todo lo aprendido, faltó supervisión, porque sí, tenían gravedad, había que pronarlos, despronarlos, pero había cosas que podíamos haber evitado, y esto más allá de la patología que podía tener el paciente y su gravedad, no podía ocurrir. Tuvimos pacientes que después de estar en terapia intensiva y salvarse del COVID, se murieron por las lesiones por presión. O tuvieron, les voy a mostrar que yo tuve 25 años de terapia intensiva y jamás había visto una lesión como tal, que ahora se las voy a mostrar. ¿Por qué? Nos olvidamos de eso, nos centramos solamente en el COVID. ¿Qué pasó con lo que aprendimos antes? ¿Qué pasó con lo que hacíamos antes? ¿Sí? Y acá les voy a mostrar, no sé si la tengo acá. También apareció en niños, y es lo que yo les decía, no son solo lesiones por presión. Dermatitis asociada a la incontinencia, lesiones por presión que están vinculadas al uso de dispositivos clínicos, y se vio mucho con las máscaras de ventilación no invasiva y también en niños, ¿sí? Miren estas lesiones. Esto es debido a un dispositivo clínico. Esto es una lesión por presión, que antes no la consideraba. Esto no puede pasar, ¿sí? No lo tenemos que tomar como normal. Yo siempre le digo a los alumnos y a los colegas, tenemos que sentirnos mal, muy mal, tristes, y ver cómo mejorar. Y esta es la lesión de la que les hablaba. Este es un paciente joven que estuvo en terapia intensiva, gravísimo. Se salvó del COVID. Saben que tuvo 5 reconstrucciones faciales, porque ustedes, como pueden ver, saben de qué es esto de la sonda endotraqueal. Y tiene que ver con cuidados de enfermería, básicamente. Porque el cambiar la zona del tubo endotraqueal no lo iba a agravar. El colocar un dispositivo de protección debajo de la sonda no lo iba a agravar. Aquí lo que pasó es que no visualizamos la importancia que tiene este tema. Y nos importaba el COVID, nos olvidamos del resto. Y el cuidado del paciente tiene que ser integral, tiene que ser holístico. Y esto no puede suceder. Esto no debe de volver a repetirse. Tienen que ser aprendizajes. Por eso hay que hacer una mirada y una reflexión más allá del aumento del número de lesiones en los pacientes. Tuvimos mayor cantidad de pacientes con lesiones más graves y con mucho más lesiones por paciente. Y es una epidemia que fue desatendida y que afecta a las personas más vulnerables. Y las autoridades de salud, y esto lo señalaban desde el GENAUP en un blog que está vinculado a seguridad del paciente, las autoridades de salud deberían advertir que las úlceras por presión pueden matar. Lo que pasa es que la población muchas veces no sabe esto y tiene el derecho de saberlo, ¿sí? Entonces, ¿será que hemos aprendido las lesiones? ¿Nos dejaron las lesiones? ¿Tuvimos aprendizajes de eso o continuamos en la misma sinergia? Es así que una de las cosas importantes que tiene que ver con la atención primaria es que tenemos evidencia disponible. Sí. ¿Cuál es la solución? Se dispone de recursos. Sabemos que en Latinoamérica fundamentalmente tenemos situaciones muy heterogéneas, como les decía, pero se ha evidenciado que cuando se colapsa la atención primaria, esto conlleva a que los pacientes acudan a otros niveles asistenciales, y fue lo que pasó durante la pandemia. Se cerró la atención primaria, después se colapsó y las personas consultaban, y consultaban ¿dónde? En las emergencias. Y ahí hacían una mala utilización del recurso, ¿sí? Y cuando ya llegaban en un estado tal que era mucho más grave, que se podía haber resuelto en la atención primaria, ¿no? Entonces, población vulnerable, con acceso, nos podemos preguntar, con equidad y atención de calidad. Si hablamos de calidad, ¿se acuerdan de las dimensiones? Tenemos que considerar cada una de ellas. Entonces,
Cuidado cuando hablamos de calidad asistencial. Y es así que la propia Organización Panamericana de la Salud, después de 3 años de la pandemia de COVID, las interrupciones de los servicios de salud afectan significativamente la provisión de los servicios. Los desafíos están en que hay escasez de recursos humanos fundamentalmente, suministros en algunos casos, hay debilidades estructurales y funcionales que ya estaban preexistentes, pero que se agravaron con la pandemia. La capacidad de liderazgo y gobernanza de las autoridades de salud ha sido un desafío crítico. Y es así que la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a las autoridades en ese sentido. Condiciones sociales, económicas, desigualdad social, persistencia de problemas estructurales, la informalidad laboral, lo que les decía, desprotección, pobreza, vulnerabilidad, necesidades insatisfechas, barreras de acceso, falta de acceso a medicamentos en los territorios, la adaptación intercultural de los servicios, los roles y normas de género, dinámica en lo étnico, confianza en los servicios y la alfabetización en salud que debemos iniciar. Entonces, tenemos un reto de prestar una atención segura, de calidad, centrada en necesidades de personas y la familia, en una visión holística, en un lugar que sea el adecuado, incluyendo al usuario y la familia, con una formación que sea adecuada para esto, de todo el equipo de salud, y asegurarnos la continuidad de los cuidados, brindando cuidados además eficaces, eficientes y humanizados. La telemedicina, por supuesto, es un complemento, pero no sustituye el contacto que tenemos con nuestros pacientes. Somos profesionales y profesionales cuidadores esenciales para una población de personas de alto riesgo. Necesitamos de la incorporación urgente de recursos y políticas sanitarias al respecto. Y es así que en el año 22, ¿cuál es la relación en la calidad asistencial y seguridad del paciente? Y les diría que los eventos, ¿sí?, que es el daño que le causamos a las personas, no por su patología, ¿sí?, ocurre en los hospitales en países de medianos ingresos, contribuyendo a alrededor de 2,6 millones de muertes cada año. 2,6 millones de muertes cada año. Se ha evidenciado que 1 de cada 10 pacientes que está en el hospital va a sufrir al menos un evento. El costo social son billones al año. Y lo mismo ocurre en la atención primaria. Entonces, necesitamos la integración de la visión de los implicados, los profesionales, porque tenemos que aprender como proceso en el corazón de nuestra disciplina, pero también tenemos que darle acceso a ese aprendizaje. Sintetizar el conocimiento, elaborar guías de práctica o protocolos de actuación. No tienen por qué ser las guías de práctica clínica, los protocolos de actuación, pero de que todos hagamos lo mismo, sistematizar lo que hacemos para poder evaluar, y si hay que modificar cosas, se modifican. Prestación de atención de forma rentable también, y documentación del desempeño profesional. Las autoridades y las instituciones de salud, ¿qué papel juegan? Son los que determinan las políticas de salud, definen dónde y cuándo se van a realizar las inversiones, enfatizan la posibilidad de implementar esa práctica basada en la evidencia, porque si yo no asigno recursos, si no asigno e invierto en que el personal se forme, no lo voy a poder lograr. Se requiere documentar la salud del paciente también y los resultados económicos en relación con la inversión. Y las personas y los usuarios también tienen que contar con profesionales cualificadas, ¿sí?, para que les dé seguridad, confianza. Ha aumentado la expectativa de muchos de los usuarios y tienen la capacidad de empoderamiento que se va a ir evaluando, porque se ha evidenciado que si nosotros no logramos empoderar a las personas en su cuidado, dentro de unos años no va a haber sistema de salud sostenible, ¿sí? Entonces, es así que viendo todo esto,
la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración de consenso donde participaron 310 países y se estableció lo que se conforma como el Plan de Seguridad del Paciente hasta el año 2030, que pretende realizar un despliegue del plan para reforzar la calidad y la seguridad de los sistemas de salud en todo el mundo, abarcando todos los procesos de atención a la salud de las personas, reduciendo la probabilidad de causar daño, ¿sí? Y ahí entran las lesiones por presión y les diría las lesiones relacionadas a la dependencia, en el curso de la atención que recibe. Esto está en el marco de 7 objetivos y como ustedes ven, está el involucrar al paciente y el empoderarlo, pero tenemos que evaluarlo y eso es un proceso, ¿sí? Entonces, estos 7 principios rectores y valores fundamentales enfocan a hacer partícipes a esos pacientes o a sus cuidadores, las familias, hacia una atención segura, ¿sí? Y es así que, de todos modos, muchas veces parece que hay cosas que no queremos ver o no queremos escuchar y muchos menos a veces hablar y plantear, porque eso lo conocemos todos, en distintas realidades, pero todos hemos visto estas situaciones. Es hora de que empecemos. Entonces, para mejorar la calidad y la seguridad del paciente, indispensablemente se requiere de inversión en formación, empleo, liderazgo, práctica de enfermería, análisis y propuestas de mejoras, conocer la incidencia de eventos adversos, la gestión integrada de los riesgos, asignar recursos necesarios, realizar retroalimentación a los servicios y realizar una evaluación continua. Entonces, ¿qué importancia tienen los indicadores vinculados a las lesiones por presión en la calidad asistencial? Indudablemente que estos son múltiples agencias, como ustedes pueden ver, de calidad. Y cada uno de ellos establece, desde la Joint Commission, de la Agencia de Calidad de Estados Unidos, de Abedisto-Beñán, de OSHLA, de lo que ustedes, de IEX, de la Fundación de la Seguridad del Paciente de Chile, etcétera, establecen como uno de los indicadores de calidad el que las personas no desarrollan lesiones por presión, ¿sí? Entonces, ya existía un consenso, imagínense que esto es del año 2008, existe un consenso de que las lesiones por presión son un problema altamente prevenible, aunque su alcance epidemiológico continúa, paradójicamente, aumentando y de manera alarmante. Después de la pandemia eso todavía se exacerbó, y con el panorama que yo les decía del perfil sociodemográfico de nuestras poblaciones va a ser mayor. Entonces tenemos que tener confianza de eso. Entonces, nos podemos preguntar, ¿pero son las lesiones por presión un problema prevenible? Y hoy nadie pone en discusión que eso es prevenible. En la gran mayoría. Como les dije, hay un grupo de lesiones que no son prevenibles, ¿sí? Es más, en el sistema británico se ha establecido en el momento como objetivos específicos reducir anualmente la prevalencia de las lesiones por presión entre un 5 y un 10%. Después vamos a hablar cuáles son los indicadores que tenemos que llevar. Entonces, ¿por qué tener indicadores? ¿Por qué contar con datos? Porque primero tenemos que definir qué es lo que entendemos nosotros por calidad asistencial en nuestro centro. Porque lo que no se define no se puede medir. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se va a degradar. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer cuando logramos medir todo eso es que nos damos cuenta que no tirar todo debajo, pero algunas cosas sí, quitarlas, construir de nuevo para hacerlo mejor, ¿sí? Entonces, si abordamos las lesiones por presión como un problema de seguridad del paciente y calidad, tenemos que generar y compartir conocimiento a través de redes. Y de eso se tratan las sociedades científicas. Somos redes que nos conectamos con todos los países. Y
tomo lo que da resultado en un país, lo adapto a mi situación, a mi contexto. Implementar de manera continua medidas de mejora en la práctica. Disponer, analizar y utilizar datos sobre incidencia de lesiones por presión a tiempo real. Quizás en un principio no es posible en todos los lugares porque para eso se necesitan determinados sistemas de registro, pero comenzar. Diagnosticar y tratar precozmente las lesiones por presión cuando éstas no se hayan logrado prevenir. Compartir experiencias de buenas prácticas. El benchmarking es lo que yo les decía. Si a fulanito le dio resultado, bueno, tomemos eso. Ya está todo inventado. Tomemos eso. ¿Para qué vamos a empezar a ver qué podemos inventar? No. Tomemos eso y lo adaptamos a nuestra realidad. Involucrar también a las personas, a los cuidadores, es fundamental, porque la persona, como yo les decía, con lesiones por presión, va a estar en domicilio o va a estar en un lugar de larga estadía. Y el principal cuidador, que antes era la familia, pero debido a cambios sociales, hoy no es siempre la familia. Tenemos muchos adultos mayores, fundamentalmente, que están prácticamente solos o en manos de cuidadores. Entonces, el cuidador para nosotros y para la persona es una figura fundamental en la que tenemos que incluir en todo el proceso, ¿sí? Y si implementamos las mejores prácticas en prevención con enfoque de la organización, tendremos que establecer entonces, tener como cultura de seguridad, y ahí ya ven que les incluí las lesiones relacionadas con la dependencia, no solo las lesiones por presión, que tiene que estar integrada en esa gestión de riesgos, que hay que asignar recursos y que hay que reportarlos como eventos adversos, ¿sí? Contar con enfermeras líderes, con un abordaje interdisciplinario, contar con programas de prevención y que sean conocidos por todo el equipo asistencial, y también ir conformando unidades. Existen las unidades de heridas. Primero empezarán las comisiones de UPP, después comisiones de lesiones por presión, después unidades de heridas, y hoy quizás podríamos plantearnos unas unidades de cuidados de la integridad cutánea, y después sigue el tratamiento de heridas más complejas. Pero empezar por la integridad cutánea, porque el enfoque tiene que estar justamente ahí, en la prevención. Contar con protocolos de actuación, pero como les decía, porque muchas veces no se animan a realizar los protocolos de actuación porque dicen, ay, nos lleva horas y capaz que no está bien. No. Contar con protocolos de actuación, empezar con cosas sencillas, protocolizar aspectos sencillos, evaluar, medir, y bueno, y así es como yo veo si dio resultado o no. Si hay que modificar, modificamos y medimos de nuevo, ¿sí? Realizar una formación continua de los profesionales. Necesitamos contar con sistemas de información en donde se incorporen un conjunto mínimo de datos. A nosotros nos pasa muchas veces que revisamos las historias clínicas y lo que encontramos es, no encontramos si el paciente ingresó a un hospital con la lesión por presión o no. Si la tuvo, desde cuándo la tuvo, no se sabe. A veces encontramos y eso da pena. Y eso no, a veces, aunque tengamos una historia en papel, pasa por integrar la importancia que tiene el tema en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Y es, porque a veces encontramos, se bañó, se curó, y ni siquiera a veces aparece el registro de las lesiones por presión. Entonces, hay un conjunto mínimo de datos que podemos incorporar paulatinamente en la historia clínica, ¿sí? Que nos van a permitir realizar la evolución, que también disminuir la variabilidad en la práctica clínica, porque muchas veces ocurre que viene un turno y dice, yo para la prevención utilizo esto. Ah, pero a mí este no me da resultado. A mí me da resultado toda la vida este otro producto. Y saca todo lo que puso el turno anterior. Y ahí no beneficiamos al paciente, no podemos medir, aumentamos los costos y no obtenemos los resultados esperados, ¿sí? Brindar continuidad asistencial y evaluar, y acá entramos con los indicadores.
Entonces, las áreas de intervención más desde la gestión de la información, como les decía, la organización y gestión logística, una vigilancia que es activa, hay que hacerlo como a diario, un proceso asistencial con continuidad de cuidados, donde además siempre se fomente la formación y la investigación. Porque esas personas, quizás no se puede fomentar a todos, pero esas personas van a ser multiplicadoras, que es otra de las cosas que tenemos que tener claro. Me formo y eso conlleva la responsabilidad de que yo debo de transmitir lo que recibí como formación, porque también aprendo del otro. Y es lo que yo les decía, todos aprendemos de todos. Y después, evaluar en relación a calidad. Entonces, ¿por qué es importante contar con datos epidemiológicos? Indudablemente, si yo voy al Ministerio de Salud y digo, sí, consigo una entrevista y digo, tenemos serios problemas con las lesiones por presión, así, ¿cuánto? Si no tenemos estudios epidemiológicos, no podemos demostrar en forma objetiva que es una problemática, pese a que está evidenciado en el mundo. Pero vieron que siempre les gustan los datos locales. Ok. Cuantifica y dimensiona la problemática. Da un diagnóstico inicial. Esto es como un estudio de prevalencia, que es una foto. Que ahora vamos a ver cuáles son los estudios que realmente deben de realizarse. Determina la evolución como un problema global de salud. Incide en las estrategias de mejora de calidad. Establece un plan de mejora después, en prevención y tratamiento. Mide resultados de medida de intervención, ¿sí? Y permite, porque no se pueden elaborar políticas sanitarias orientadas a esta problemática, porque la piedra angular para elaborar estas políticas sanitarias es contar con datos epidemiológicos. Por eso a veces la primera instancia es una prevalencia nacional. Después vemos qué serie de estudios realizamos. Y ahí vamos. Entre prevalencia e incidencia, la prevalencia en realidad es un indicador más estático. Es una foto que saco en un momento, ¿no? No me brinda información sobre procesos. Si yo lo que quiero hacer es evaluar cómo se están dando esos procesos, el tipo de estudio que yo tengo que realizar es el de incidencia, que es un indicador dinámico que se enfoca más sobre los procesos, que mide la ocurrencia en periodos de tiempo. Es más difícil de obtener, es verdad, pero me da una información de mucho mejor calidad. Y se define como la densidad de incidencia como el mejor indicador para medir la calidad de los programas preventivos. Este es el indicador que debemos de seguir, entre otras cosas, utilizando como denominador los 1000 días de estadía hospitalaria. Es de gran utilidad para medir el impacto de los cuidados de enfermería también. Es así entonces. Aspectos claves de los contenidos. Al elaborar un indicador de calidad vinculado a las lesiones por presión, hoy ya lo que decíamos, lesiones relacionadas a la dependencia, tenemos que considerar, primero, definir el objetivo. ¿Para qué yo quiero medir tal o cual indicador? ¿Qué es lo que persigo con ese indicador? Después, determinar qué variables clave vamos a incorporar en esos indicadores, dependiendo del objetivo. Si yo lo que quiero medir es, bueno, qué resultados se obtuvieron, o si yo lo que quiero medir es qué adherencia hay a determinados protocolos, o cuántas de los pacientes que ingresan se le ha hecho una evaluación de riesgo en forma oportuna, etcétera. Son objetivos diferentes y por ende las variables van a ser distintas. Tengo que tener un criterio de medición, ¿sí? Tengo que establecer de dónde se van a obtener esos datos, ¿sí? Y cuál va a ser el proceso para recopilar esa información. Y después calcular el indicador. Para después, una vez calculado el indicador, que lleva todo una definición operacional, la fórmula del indicador,
qué tipo de indicador es, si es de estructura, de proceso, de resultado, etcétera. Pero ¿de qué me sirve el indicador si yo no analizo, no interpreto los resultados que obtenemos? ¿Por qué hacemos eso? Para identificar áreas de mejora y también las fortalezas, para luego implementar medidas de mejora si se necesitan, y tenemos que continuar con una vigilancia activa, porque si yo implemento medidas de mejora, tengo que continuar vigilando, a ver si esas medidas de mejora fueron efectivas o no. Y una de las cosas muy importantes es que cuando nosotros encontramos fortalezas y mejoras, realicemos una retribución, una retroalimentación a las personas que nos brindan esa información, porque eso estimula al personal a continuar trabajando. Esto es un ejemplo. La fuente es de la licenciada Guillermina Vela, que forma parte de la Comisión Permanente de la Secretaría de Salud. Es uno de los ejemplos de los países que se ha logrado grandes avances en esa temática y tomaron como un indicador la prevención de úlceras por presión, ¿sí? Muestran un aprendizaje continuo. En los últimos años se observa un grado de madurez en la porque eso lleva todo un proceso. Y ellos tienen indicadores como factor de riesgo para úlceras por presión, intervenciones en el plan de cuidados, elementos necesarios para prevenir úlceras por presión, orientación sobre prevención de úlceras por presión, plan de cuidados completo, etcétera, y ahí está la evaluación por los años. Y también establecieron un marco de competencias para México para una ampliación de ese rol de enfermería, que tenía que ver con un dominio de análisis de situación de salud de la comunidad, ¿sí? Con una vigilancia y control de riesgo de daños en salud de la comunidad, con la gestión del cuidado, con una promoción de la salud y participación social de la comunidad, planificación y gestión de la calidad, liderazgo y colaboración interprofesional. Y también se han surgido áreas que dentro de las sociedades científicas nos hemos congregado de alguna manera. ¿Por qué? Porque este tema tenemos que abordarlo entre todos, como decíamos. Estamos todos implicados, somos todos responsables, y que las autoridades de salud realmente deberían advertir que las lesiones por presión pueden matar. Y las autoridades sanitarias deberían saber y advertir que las úlceras por presión pueden y de hecho matan, y actuar por ello en consecuencia, ¿sí? Debemos considerar entonces que la excelencia se produce cuando la seguridad, la calidad y la satisfacción de las personas se integran en la atención brindada. Las lesiones por presión son un indicador de calidad, ¿sí? Y seguridad, que va de la mano, como dijimos, en su mayoría prevenibles. Que brindar atención de calidad es una inversión, ¿sí? Invertimos, gastamos mucho más en las consecuencias. Con ese dinero que se gasta mucho más en las consecuencias, y que además de todo el daño que le producimos a las personas, se puede redistribuir y se puede invertir en contratar más enfermeros, más médicos, más fisioterapeutas, de alguna manera lograr becar a personal de la salud para que se forme, etcétera, ¿sí? Que eso tiene una gran valía, y que además es fundamental optimizar los recursos en el tratamiento de las lesiones por presión, centrándose en la prevención, como les digo. Acá es prevención, tenemos que evitar la aparición de las lesiones, tenemos que mantener la integridad cutánea y así mejorar los resultados clínicos. Es decir, que la responsabilidad de todos es brindar una atención equitativa, todos tenemos derecho, segura, continua, integral, a las personas que tienen una integridad cutánea alterada. Esperemos que no, que la logremos mantener. Hay personas que tienen mayor fragilidad, lo tenemos claro. Y el compromiso de las autoridades en este sentido y en esta esfera es esencial. Y por eso es que hacemos también un llamado a que tienen que involucrarse en ese aspecto.
Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por esta magnífica presentación. Sé que tu día ha sido muy, pero muy cansado y te has tomado el tiempo de ayudarnos con esto. Quiero recalcar o rescatar algunos de los conceptos que ya dijiste, y sus preguntas pueden dejarlas por favor en el chat para podérselas hacer a Rocío. Algunas de las ideas que dijiste, pues primero es que las lesiones por presión, las lesiones por dependencia no son algo que debe pasar, no son normales, digamos, que es el mensaje que queremos dejar ahora, que eso no debería estar pasando, que podemos evitarlas. Dos, que si el problema no existe para el Estado, no existe política. Si un Estado no tiene políticas para tratar las lesiones por dependencia, simplemente el Estado ignora que existe el problema. Probablemente no sea a propósito, pero lo desconoce. Y si en nuestros países, en El Salvador, no existe una política de lesiones por presión ni lesiones por dependencia, significa que el Estado no conoce el problema. La otra cosa que me gustó muchísimo es las lesiones por presión pueden matar. Aquí sale un paciente de la UCI y dice, bueno, está vivo. Sí, viene una lesión por presión grado 4, pero está vivo. ¿Pero por cuánto tiempo? Es algo Y te va a la casa por años con esa lesión por presión, pero le salvamos la vida. Ah, sí, claro, y la calidad de vida, y luego los dependientes, etcétera, etcétera. Exacto. Otra de las cosas importantes que mencionaste es la inversión en formación. Para mí, y tú lo sabes, para mí la formación es la clave para solucionar muchos de los problemas de salud. Formar a las enfermeras desde las escuelas de enfermería, y yo estoy seguro que aquí hay por lo menos una enfermera que es la responsable de una escuela de enfermería aquí en El Salvador, y que de alguna forma hay que empezar desde las escuelas de enfermería a que entiendan que es un problema que se puede evitar y que hay mucha investigación y mucho trabajo que hacer en esa área. El último punto con el que termino yo es que eminentemente es enfermería quien puede ayudar a que esto mejore. Es las personas profesionales que están todo el día, todos los días de cara con el paciente, son las que identifican más rápido los problemas, las que pueden alertar. Definitivamente enfermería es una pieza fundamental en esta guerra contra las lesiones por presión. Esas son mis conclusiones. Voy a ver si hay algunas preguntas. Dice, aquí está la licenciada que digo, Lourdes Flores Montesinos, dice, es muy cierto, no hay datos estadísticos sobre las lesiones por presión. Rosa Tapia manda una manita, que está muy bien. Zuley Yesenia Carrasco dice que se envía la presentación, está demasiado bien, dice, está muy, muy bien. Esta presentación luego va a quedar en YouTube para que la puedan ver las veces que sea necesario. Isabel Orellana dice, felicidades en la ponencia, muy clara. ¿Cuánto por trabajar? Dice, pues definitivamente tenemos mucho que hacer. De a poco. Sí, sí, poco a poco. Y Elizabeth Vázquez dice, excelente tema. Una pregunta, dice aquí Isabel Orellana. ¿Las sondas rectales les funcionan en personas con incontinencia fecal? Bueno, depende un poco de los recursos es lo que yo les decía hoy. A veces uno tiene que adaptarse al entorno en donde está y a los recursos con los que dispones. Hay dispositivos hoy por hoy en la industria que están específicamente diseñados para, sobre todo, realizar una continencia de la materia fecal por incontinencia. La única característica que tiene que ser es que tiene que estar con una materia líquida. Hay en forma como de una sonda rectal con un balón siliconado, que eso va conectado a una bolsa que no daña el intestino. Después hay otras que tienen un borde como hidrocoloide que se va recortando. A veces la dificultad que ofrece es que si no se la ponen desde el inicio, como es una zona habitualmente húmeda, a veces se empieza a despegar. Una de las cosas que tenemos los enfermeros es que tenemos mucha creatividad.
Y dentro de esa creatividad a veces inventamos demasiado. Y por última opción, puede estar una sonda rectal. Tenemos que tener cuidado porque igual pueden existir fugas. Porque ¿cuál es la idea aquí? Es no poner la piel en el contacto con el efluente, que en este caso podría ser una materia fecal, ¿sí? Con la humedad, en este caso puede ser una materia fecal porque además tiene determinados irritantes que termina causando la dermatitis, ¿tá? Hasta severa, y eso favorece la aparición de otras lesiones. Para eso hay productos que nosotros podemos poner sobre la piel antes, pero no voy a esperar que tenga la dermatitis. ¿Se entiende? Se colocan desde un inicio. ¿Sí? Sí, probablemente sea que hay que adaptarnos al paciente, a los recursos. Hay más que nada a los recursos, porque dispositivos hay y que son muy efectivos. Pero bueno, si no lo tengo, tendremos que buscar la forma. Hay que ser creativos. Las formas, lo primero que nosotros siempre tenemos que hacer, les diría, porque yo también digo, no tenemos todo, en todos los países no tenemos todo, es siempre evaluar al paciente desde el inicio del riesgo que tiene de desarrollar los distintos tipos de lesiones y valorarlo en forma integral, holística, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta la medicación que recibe, las patologías que tiene, entonces, si no valoro la piel exhaustivamente, a veces uno pasa por los centros hospitalarios tan tapados como una estatua, prolijitos, tapaditos. Voy y pregunto, ¿cómo está la piel de esta persona? No se sabe. ¿Por qué? Porque no inspeccionamos la piel. Son cuidados de enfermería, o a veces es donde tienen los recursos, pues colocamos el mejor apósito, la mejor superficie especial para el manejo de la presión y nos olvidamos y con eso quedamos todos contentos. No, tengo que inspeccionar la piel, tengo que evaluar el riesgo, por ejemplo, de lesiones por presión en las primeras 6 horas y eso está evidenciado. Tengo que evaluar el riesgo que pueda tener esa paciente de tener una dermatitis y así con el resto de las lesiones, del desgarro cutáneo, la fragilidad cutánea. Entonces, si nosotros eso lo hacemos desde un principio, ahí está la estrategia, de adelantarnos a que desarrolle la lesión, de mantener esa integridad cutánea y tener dentro de nuestros protocolos de actuación como varias opciones. Tenemos lo ideal, que ojalá lo tuviéramos todos, pero podemos tener lo ideal, pero no tener la conciencia de la importancia. Y eso es pésimo. No sé qué es peor. O si ¿sí? Lo he visto, o tenemos lo ideal, la última tecnología, pero no estamos formados y lo utilizamos mal. Lo peor, suele pasar. Lo peor que nos puede pasar. Y si para mí no es importante que el paciente desarrolle lesiones por presión, por mayor tecnología que tenga, no pasa por ahí. Lo primero es tomar conciencia de que no es normal, como dijimos, Arturo. Así es. No debe ocurrir. Siempre hay algo, porque a veces nos desanimamos. Y nos dice, sí, esta me viene a decir que haga esto, y yo tengo una gasa y un suero y no sé qué. Siempre hay algo que se puede mejorar. Lo que no podemos hacer es dejar de hacer nada. Siempre hay algo que podemos hacer mejor. Y vamos pasito a pasito. Espero que ese sea el mensaje que se lleven todos aquí, que tenemos que empezar alguna vez. Alguna vez tenemos Siempre, que empezar con lo que tenemos. De a poco. Miren, nosotros les transmito una experiencia personal y ya los dejo en paz. Pero yo trabajaba en un hospital que no teníamos recursos para nada. Un área de terapia intensiva. Entonces, teníamos lesiones por presión hace muchísimos años. Gravísimas. Entonces empezamos a hablar. Hicimos un estudio de incidencia. Presentamos a la dirección. Llevamos a la dirección a que vieran los pacientes. Y ahí empezamos a obtener los recursos. Empezamos a capacitar y a obtener los recursos. ¿Que nos llevó tiempo? Nos llevó tiempo. Sí, a veces no se dan cuenta las autoridades de lo que pasa. Y hay que decirles qué pasa para que ellos actúen también.
Aquí hay otras intervenciones de la sonda rectal. Dice María Estela Montalbán, la aplicación de escalas de valoración de riesgo son importantes para conocer a nuestros pacientes e implementar las estrategias de prevención. Dalila Ramírez dice, muchas felicidades, excelente ponencia y un tema sumamente importante. En México, específicamente en Toluca, sí llevamos estos indicadores de prevalencia e incidencia, los cuales nos ayudan a implementar estrategias que nos han ayudado a reducir las lesiones por presión y seguir mejorando con nuestro protocolo de prevención. Dice María Asandri, dice, felicidades a la colega, gracias por compartir tantos conocimientos. Ay, lo que les falta, si Rocío sabe mucho más, esto es una millonésima. Dice María Estela Montalbán, una adecuada aplicación de las escalas de valoración de riesgo se convierte en una falla activa. Es lo que hablábamos, que se tiene el recurso y se aplica mal. Dice Angélica Martínez, en la actualidad se dificulta el cuidado de personas con dependencia porque las cuidan personas adultas mayores que también ya requieren de cuidados. Lo que les decía. Es una persona dependiente cuidando a otro dependiente. Exacto, lo que les decía, porque antes cuidábamos a nuestros padres, a nuestros abuelos en la familia. Ahora la familia trabaja. Sí. Es un cambio social. Sí. Ha cambiado y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Bueno, quisiera que para ir terminando, Rocío, nos dejaras una reflexión final para que todos acá pues vayamos a dormir pensando en qué podemos hacer mañana por nuestros pacientes, aparte de lo que dice María Estela Montalbán, que dice que es importante tocar al paciente y verlo y descubrirlo en la sábana, de quitarlo de la sábana. Es lo que les decía. Me gustaría una reflexión final para ir despidiéndonos. No. Como principal reflexión, yo le transmitiría de que en principio, como decía esa frase muy fuerte, en principio es el pensar que podrían ser ustedes, sus hijos, sus padres. Y que seguramente si fuese así, no lo tomarían como algo que sucede normalmente. Como les dije, la evidencia ha demostrado que en la mayor parte de los casos se pueden prevenir. Me encantaría que les... Es un poco, a veces me dicen, pero ¿cómo? Digo, si tienen que sentirse mal, muy mal, cuando el paciente desarrolla la lesión por presión, tenemos los recursos. Porque lo que nosotros, el primer paso es concientizarnos, todos, de que eso no es normal, que no debe ocurrir, que siempre podemos hacer algo y que debemos evitarlo. Porque es un derecho del paciente, es un derecho universal que tiene el paciente a no desarrollar lesiones por presión. Es verdad, como decía Arturo, necesitamos de las autoridades de salud, pero es un hecho que no en todos los países las autoridades de salud van a implementar de hoy para mañana, por más que lo diga la Organización Mundial de la Salud, programas dirigidos. A veces los cambios se dan desde abajo hacia arriba, en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos estudios epidemiológicos, demostramos la problemática, nos sumamos con los usuarios, les informamos, y que no sea a través de demandas. En muchos países, ustedes piensan que le prestaron atención por la concientización, ¿no? Fue a través de las demandas billonarias que hacían los familiares y los pacientes. ¿Sí? Esperemos que no sea así, que nosotros tomemos conciencia, porque nuestra profesión, nuestra vocación tiene que ver con el cuidar, con el hacer el bien, y estoy segura que ninguno de ustedes piensan hacer el mal, obviamente que queremos hacer el bien, solo que a veces lo hemos visto como algo culturalmente tan habitual que no nos llama la atención. No, nos tiene que llamar la atención. Y yo les digo, y si vayan a su casa sintiéndose bien mal porque no lograron, porque tenían todo para hacerlo y no lo lograron hacer, y siéntanse mal. Y yo dirijo una escuela de enfermería, y desde la escuela de enfermería también les digo, ya desde entrada, desde pequeños, les digo, ustedes tienen que ponerse en el lugar del otro. Tienen que valorar la piel de los pacientes. Los pacientes no se ven de lejos. Los pacientes primero se observan, se habla, se tocan los pacientes,
se examinan, se cuidan. El cuidado va más allá. Y quizás no tengo el mejor producto, pero seguramente algo de lo que tengo me va a servir. Entonces, les invito a forma de ejercicio que vayan a sus centros y ustedes revisen. No sé si le llaman carro de curaciones ahí también. Sí, aquí se llama carro de curación. Ok. Y revisen del carro de curaciones y van a ver que van a encontrar cantidad de productos que en realidad no están recomendados y sin embargo los compra el hospital o el centro. Es modificar. Entonces, empezamos con 2, 3 productos de los recomendados. No digo todos. Y ahí empezamos. Primero evaluar el riesgo. Primero la conciencia. Evaluar el riesgo desde la entrada para implementar medidas de prevención. Y quizás no tenga una superficie especial para el manejo de la presión, de alta tecnología. Pero lo puedo hacer igual. Porque el concepto es ir aliviando la presión, ¿sí? En forma alternando, que es uno de los motivos por los cuales desarrolla lesiones por presión. Si tiene incontinencia y no tengo nada para controlar, porque no tengo bolsa, no tengo sonda rectal, voy a proteger esa piel. Voy a proteger esa piel con una pomada con óxido de zinc, o si tuviera una película barrera cutánea no irritante, pero no voy a esperar que desarrolle la dermatitis. Ya sé que tiene incontinencia, si ya sé que tiene diarrea, o aunque no tenga diarrea, que tiene incontinencia, ya desde el inicio, nada de los doble pañales. No sé si ahí usan el doble pañal. Acá tenemos un serio problema con los dobles pañales a veces. Que no sé para qué son, porque para que quede como un muñequito. Y todavía después le producimos las lesiones por fricción. Son cuidados, ¿sí? Que después, además, porque somos pocos, porque tenemos poco tiempo, eso lo escuchamos todos los días. Pero si ese paciente, además de todo lo que le causamos a la persona, después lo tenemos que tratar, nos va a llevar el doble o el triple de tiempo. ¿Sí? Entonces, creo que mi mensaje sería, bueno, el primero es ese, el tomar la conciencia de la importancia de la temática, de que siempre algo se puede mejorar, en cualquier lugar, algo se puede mejorar, y que además cuentan con asesoramiento. Nosotros estamos dispuestos a asesoramientos, a, bueno, ver, es lo que les decíamos, bueno, en aquel lugar funciona tal cosa, no me prestas aquella cosa, aquel protocolo que ustedes usaron, a ver cómo yo lo adapto a mi lugar. De eso se trata. De eso se tratan las redes, de eso se trata la solidaridad. ¿Por qué? Porque queremos el bien de las personas y por eso estamos en esto. Es eso. Ese sería como mi mensaje, más allá de todo lo académico. Sí, tienes razón. Todos estamos en esto porque nos dedicamos a cuidar personas. Les agradezco muchísimo a todos los que han estado aquí, principalmente Rocío, que está cansadísima, viene llegando de Portugal, de hacer muchas cosas Hay muchos proyectos, vamos a adaptar, tenemos una red ibero-latinoamericana justamente para adaptar la formación en los distintos niveles a Latinoamérica. Perfecto. Hay muchos proyectos que van a ir dirigidos a Latinoamérica. Vamos a aprovechar que están aquí algunas encargadas de escuelas de enfermería para que se vayan anotando también. Les agradezco mucho a todos los que han estado aquí, los que han dado su tiempo. Rocío, muchas gracias. Y luego a sus correos les va a llegar el link donde va a estar esta ponencia en YouTube para que la vuelvan a ver. Así que muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, Rocío. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y recuerden, la utopía siempre sirve para caminar, para continuar caminando. Porque a uno le parece que la utopía nunca llega, que se aleja. Pero sirve para eso, para continuar avanzando. Así que a continuar avanzando.